Como comentaba Ángel, bueno, en todo esto es lo interesante de la innovación educativa, de la innovación, lo interesante de la tecnología, es que vamos teniendo líneas consolidadas que se van pues, llegando a una madurez y evolucionando, como consolidando y a veces incluso dejando de ser innovaciones, un tema interesante, y otras cosas que van empezando, van apareciendo con más o menos recorrido. Y bueno, si hay un tema que caracteriza este congreso, caracteriza quizá este año es el tema de inteligencia artificial generativa en inteligencia artificial. Entonces, más allá de este congreso, en ese año par de PNAE, va a ser uno de los grandes temas en los que vamos a ir trabajando, explorando, avanzando, sobre desde siempre desde la perspectiva educativa y cómo llevarlo a nuestras aulas y cómo realizarlo. Entonces, claro, aquí abrimos el melón, abrimos la parte de discutir y ahora mismo en este impasse que hemos pasado desde el terremoto, el tsunami de ChatGPT, el 30 de noviembre del 2022, pues sobre todo lo que estamos viendo es mucha discusión sobre precisamente lo que veíamos ayer, esas posiciones enfrentadas entre lo bueno, lo peligroso, lo que queda por hacer, ¿no? Y ahí es donde hay una discusión abierta. Ayer David nos decía, cuando terminamos, que habíamos sido los ponentes como eh, demasiado benévolos con la inteligencia artificial generativa. Y es cierto, está en una perspectiva más eh, de amigo, pero hay riesgos. Hay riesgos ahondaba en varios de ellos y la comunidad ya ha ahondado en varios. A lo largo de este año, y es un poco todo lo que os voy a poner después, ya hemos estado trabajando sobre temas éticos, sobre qué está opinando eh, la comunidad científica sobre esto, sobre las percepciones, ¿no? E incluso qué significa el término de informática, de inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, sobre estas fuentes de discusión, bueno, pues he elaborado algo muy rápido para empezar a plantear el debate. No vamos a tener tiempo empezar a debatir en este, pero sí de abrir, de poner la semilla para que con esos círculos, con esos trabajos síncronos, asíncronos, presenciales, online, que se llevan a cabo en el 24, pues trabajarlo y recogerlo, pues sobre todo quizá en ese Congreso 2025 de PNAE, con las innovaciones que vayamos un poco definiendo a lo largo de este año 24, ¿no? Entonces, bueno, por ir centrándonos, por si alguien no se perdió ayer la conferencia, al final la inteligencia artificial generativa ha tenido tanto éxito porque bueno, tiene ese objetivo de generar contenido digital. Desde un punto de vista, eso quizás es una aproximación muy informal, después de haber hecho un trabajo de revisión sistemática, previo incluso a que apareciera ChatGPT, que ya existía el concepto de inteligencia artificial generativa, lo que parece que se utilizaba en otros ambientes, podemos dar una definición un poquito más formal, donde lo vemos como la producción de contenido sintético que no existía previamente. En cualquier forma que soporte cualquier tarea a través de modelado generativo. Y entonces, también ayer salía en la discusión después de la conferencia y lo planteaba Rafa, precisamente lo sutil que es esto, ¿no? Porque si estamos generando, aunque estamos partiendo de modelos entrenados, lo que estamos generando es algo nuevo. Si es algo nuevo, ¿qué pasa con el tema de la autoría, de los derechos de autor y el tema de plagio? ¿No? Que hablen unos dilemas éticos bastante considerables. Entonces, siempre que aparece algo en tecnología medianamente disruptivo,
aparecen esas dos tendencias, ¿no? Quien está muy a favor y parece que todo lo ve de color de rosa, y el que está en contra y lo ve todo negro. Normalmente ninguno de los dos extremos es vale. Ni es blanco ni es negro, está, bueno, pues diferentes matices de gris. Y muchas veces es el valor que nosotros podamos llevar a darle a una tecnología aplicada a donde nos interesa. En este caso estamos hablando de contexto educativo, es decir, cómo nos interesa llevarla a nuestras aulas. Y las reacciones, pues como decía, han sido de lo más variadas en estos extremos. Chomsky, una persona muy referenciada en lo que es la teoría de las gramáticas de los lenguajes, pues de alguna manera prácticamente nos decía que esto era apocalipsis, todo iba a acabar con todo el conocimiento. Mientras que Bill Gates les decía que esto era tan revolucionario como lo más importante que hayamos tenido a lo largo del siglo XX, del siglo XXI, teléfono móvil, internet, el ordenador personal, y que precisamente el hecho no estaba ahí en decir la tecnología, no, el hecho realmente él pone el foco sobre el evitar que nadie se quede fuera. Es decir, ojo con crear más brechas digitales, que ya se están creando muchas, ya se han creado muchas, no caigamos en los mismos errores. ¿Quién tiene acceso a esto que es tan potente y quién no tiene acceso? Pues vamos a generar sociedades de primera, segunda, tercera. Pues esto es realmente... Y también el hecho de que, sobre todo en educación, también lo decía ayer Rafa, como prácticamente desde el día 1 ya aparecieron en prensa mediática, no científica, pues opiniones para todos los gustos y entre las más apocalípticas en la educación, ¿no? Diciendo que esto iba ya al desastre, que esto con estas herramientas no se iba a aprender nada, que iba a ser bueno, lo peor de todo. Y enseguida, bueno, pues nos venía la imagen, esta foto de los 70, de los 70, de los 60, de los profesores de matemáticas manifestándose porque se utilizaban las calculadoras en clase. Un poco la historia se repite. Entonces, vamos un poco a ver esas posiciones que se han estado reflejando ya aquí no tanto en prensa generalista, sino en prensa científica, en publicaciones científicas, en lo que podemos plantear en la ventana de los 6 primeros meses de vida. Pues un poco la ventana en la que han salido estas opiniones. Entonces, beneficio. Vamos primero con lo bonito. Se puede obtener una gran cantidad de información en tiempo. Entonces, ayer lo veíamos en los ejemplos que nos ponían, como le poníamos ahí unos prompts, nos podría salir una cosa u otra, que no siempre pasa lo mismo, pero si vamos empezando a depurar nuestra forma de llevar el diálogo y por lo tanto del proceso, interesante poner un poco en el proceso, podemos obtener cosas realmente interesantes. Ya desde el punto de vista de tener un material, que a lo mejor no es lo más interesante desde el punto de vista de un profesor, es decir, de tener material para algo, sino estructuras, ideas, diseños institucionales que me puedan ayudar a hacer cosas, a gestionar elementos que a lo mejor son menos interesantes para mí, más burocráticos. Entonces, esto es algo muy interesante. Por lo cual, bueno, puedo tener también elementos de carácter educativo, bancos, por ejemplo, de preguntas, ¿no? ¿Cuánto me cuesta inventarme preguntas nuevas? Ayúdame a generar preguntas nuevas. Desde luego también puedo utilizarlo para sintetizar cosas. Muchas veces, no creo que no lo hayamos hecho, hemos pedido un trabajo y no lo leemos. He pedido un trabajo, tengo 80 alumnos, tengo 80 trabajos de 10 páginas, pero a lo mejor puedo coger y ya tengo una herramienta para decirme, dime los highlights de cada trabajo. Y entonces, en un tiempo mucho más breve, puedo entender o puedo comprender la esencia de ese trabajo, puedo dar un feedback.
a mis estudiantes. Puedo, pues, comprender el contexto como dialogando con un proceso socrático, tanto desde el punto de vista del profesorado como desde el punto de vista del estudiantado. Realmente podemos ponerlo en cualquiera de las dos partes de la moneda. Y por supuesto, no nos engañemos. No sé, vosotros, ayer, que os quieren utilizar, creo que os levantó mucho la mano, ¿no? Con lo cual quizás también estamos en un sitio donde es fácil evangelizar a los que ya creen, ¿no? Pero desde luego, y se lo podéis contar a los colegas que no están aquí, porque a lo mejor no son creyentes, los estudiantes ya lo son. Eso es una realidad. Y entonces, esa parte socrática de ir dialogando y aprender a dialogar, que también es importante, es lo que te puede permitir sacar un provecho interesante. Si tú dialogas y vas recibiendo realimentación o recibes una cantidad de información y la procesas para, de alguna manera, seguir ese diagrama de flujo que también nos presentaba ayer Rafa, para decir, yo tengo que ser consciente de que me hago responsable de este contenido, tiene que haber también una visión crítica, con lo cual el pensamiento crítico está ahí. Es decir, no es el copy-paste, es, si yo utilizo estas herramientas como copiar y pegar, la probabilidad de que meta la pata es de un 99,9%. Porque me puede generar un texto indistinguible de lo que generaría un humano, por lo cual la lectura de cualquier día, pues esto lo puede haber generado un humano, pero como lo lea alguien que sepa de qué está hablando y separa el polvo de la paja, seguro que va a encontrar en ese 99% de percepción, aunque sea quizá demasiado maniga, demasiado hablar uno, hay un 1% que puede ser lo interesante que está mal. ¿Y qué pasa? Que entonces todo el trabajo se cae. Yo necesito tener ese pensamiento crítico. Y eso también hay que transmitirlo, no solo al profesorado, también podemos caer en ese error, pero también a los propios estudiantes que se creen y se han creído y se están creyendo por los patrones de uso que tienen. Y esto es la nueva magia. Igual que antes el sabio era Google, ahora el sabio es ChatGPT. Y tiene esa concepción. Y si lo dice ChatGPT, es verdad. Entonces, realmente hay que incidir en ese pensamiento. Puede ayudar a esos estudiantes, pues como ayudó la calculadora en su día, a ser más eficiente, a hacer tareas, quitarte tareas que son repetitivas, aburridas, que realmente no nos dan mucho valor añadido, pero que hay que hacerlas. Nos puede facilitar el desarrollo de ideas iniciales y reflexionar sobre ellas, con lo cual volvemos a la creatividad y al pensamiento crítico. Esto es quizá personalmente una de las ventajas que más le veo a este tipo de herramienta. El concepto de asistente virtual, ¿no? Aparecerá por algún sitio. También se habla mucho de que se va potenciando el aprendizaje personalizado, ayudar a escribir, tanto a estudiantes como a cualquier persona, ¿no? Al final, bueno, pues que tenga más limitaciones a la hora de su capacidad escrita. Hablábamos de esos asistentes virtuales. También puede ser una herramienta de aprendizaje informal, de aprendizaje a lo largo del tiempo, no solamente focalizado en los estudios formales preuniversitarios o universitarios, sino también a lo largo de la vida. Las competencias lingüísticas, también para el profesorado, igual que decíamos que puede haber tareas que al estudiante le esté explicando que son tediosas, anda que no hacemos nosotros tareas que son tediosas, de carácter administrativo, por ejemplo. Son cosas que se plantean que podemos ¿y qué pasa con la evaluación? A lo mejor podemos también darle un toque a la evaluación. Estamos muy preocupados y va a salir en cuanto cambiemos de moneda, de cara de la moneda, cuando cambiemos a la parte negativa, van a salir los problemas de la evaluación. Pero normalmente no es porque ChatGPT nos cree esos problemas, que son problemas
que creo que también tocaba ayer a Rafa en su parte, que teníamos como el rey va desnudo. Efectivamente es que no los queríamos ver. Y con ChatGPT nos los hace ver, o de alguna manera nos ha puesto el foco directamente. Entonces, beneficios. Podéis estar de acuerdo, podéis echar en falta algo. Realmente, bueno, esto es, como os digo, fuente científica. Es decir, después de hacer una revisión de todos los trabajos que se han publicado pues, más o menos en los 6 meses primeros de vida de ChatGPT, un poco lo que los autores estaban poniendo de manifiesto. Habrá que reflexionar. Como todos, habrá beneficios que nos parezcan colaterales y beneficios que nos parezcan tempranos, que es lo que nos llevaría esos círculos de trabajo de educación. Lo mismo con los riesgos. Bueno, pues si no lo utilizo bien, claramente lo que voy a tener es un aprendizaje rápido, superficial, por decir algo bonito. Lo único que no voy a tener es nada de aprendizaje. Pero insisto, esto ya pasaba antes si el trabajo, la actividad, la hacía de manera que pudiera copiar y pegar los Wikipedia. O sea, no es un problema nuevo. Es un problema simplemente que se incrementa por la potencia de la herramienta. Igual que puede potenciar la creatividad y el pensamiento crítico, puede anularlo, ¿verdad? Si no lo hago, si no me lo creo, si yo he tomado como el referente, el nuevo oráculo de ChatGPT, y lo dice ChatGPT, pues será verdad. Y si antes era, si lo dice Google, ¿cómo va a ser mentira? O sea, si lo dice ChatGPT, ni profesor, ni padre, ni nada. Creatividad, lo mismo. Claro, darnos información incompleta que pueda malinterpretar un concepto. Exactamente lo mismo que decíamos. Si me creo que eso es lo que sale, es lo único, es todo, ya no hay más, no lo utilizo para contrastar las fuentes, tan completo. O, peor aún, puede tener alucinaciones. Es decir, me puede estar metiendo unas mentiras impresionantes, que quedan muy bonitas. O sea, realmente tú lo lees y si no tienes ni idea del tema, que bien dicho está, no va a ser mentira, está bien dicho. Pero con un experto dice, pues no. Y sobre todo en las primeras versiones, cada vez va aprendiendo más. Cuando utilizábamos esta herramienta para pedir información factual, fallaba muchísimo. Es decir, si tú llegabas y decías, ¿cuántos son 2 más 2? Pues podría decirte 4. Bien. Pero lo que pasa otra vez que decía 6. ¿Por qué? Porque 2 más 2 es un número más una operación y ya otro número. La probabilidad de que ponga ahí otro número, pues bueno, se puede poner 4, se podría poner 4. Porque no estaba pensado para esto. Luego ha ido mejorando. Luego se ha ido ampliando, pero puede seguir existiendo esta posibilidad. Porque es una probabilidad. Y la probabilidad de que lo que pone ahí, esa palabra, sea la correcta, pues es alta. Pero tener un porcentaje de probabilidad de que sea la mayor brutalidad del mundo. Es cuando tú dices, ¿cómo puedo pillar a un alumno que ha utilizado ChatGPT mal? Pues seguramente cuando te lo leas, te puede tener esta brutalidad. El contexto será perfecto, en el fondo, se pierde la autoridad. O sea, no hay un sistema explicable, porque yo he entrenado, genero la probabilidad de una siguiente palabra, y aunque esa palabra está basada en textos de autores, esos autores no se van a referenciar. Hay una pérdida de autoría, ¿no? que va es diferente al tema de la propiedad que tengo sobre lo que he generado. Es el problema de que se pierde esa autoría. Si yo he dado puesto mis contenidos abiertos para que se utilicen y se generen obras derivadas, etcétera, etcétera, pero si yo he puesto que mis contenidos no se estén para esto, se están vulnerando mis derechos de autor. Así, ¿cómo demuestran? Problemas éticos. Podemos encontrar problemas adversos contra
el tema de la generación de competencias interpersonales, ¿no? Al final me pongo a dialogar solo con la máquina. Puede ser. Mejorar la productividad. Pues, si se mejora la productividad, no son redes, saco la. Uso deshonesto de las herramientas, pues, cuando se producen sin la atribución. El uso diferencial de estas herramientas, cuando hay versiones premium que son de pago frente a una que está totalmente abierta, por ejemplo, ChatGPT 3.5 es gratuita hasta el día de hoy. No tiene nada que ver la calidad de lo que sale de resultado en ChatGPT 3.5 a ChatGPT 4.5, pagando 20 euros al mes. Ya tienes que pagar 20 euros al mes. Entonces, ya no es que tengamos acceso o no a la tecnología, sino que además tenemos acceso a diferentes versiones de la tecnología que me va a dar diferentes prestaciones. Entonces, una forma de crear nuevas barreras. Vamos a también, de hecho, se le acusó a la empresa detrás de ChatGPT en Italia y se le cerró durante un tiempo, porque ¿qué pasa con los datos? Entonces estamos ahí gestionando, haciendo prompts, recibiendo, dando. ¿Y qué pasa con esos datos? Te prometo que no los voy a utilizar mal y me lo creo. Pero no tenemos ninguna garantía. En los contextos educativos tenemos un gran problema. Si nosotros empezamos a utilizar de forma masiva este tipo de herramientas, me da lo mismo ChatGPT que cualquier bar, que cualquiera de las herramientas. No estoy personalizando el ChatGPT, pero por detrás hay empresas. No tenemos ningún control de lo que sucede con nuestros datos. Entonces, o buscamos alternativas generando nuestros propios modelos más de nicho, más orientados no a poder hablar de cualquier cosa, sino más específicos, y gestionamos los datos de una manera controlada por las instituciones universitarias, o vamos a estar dando datos que no sabemos qué va a pasar con. Y eso es una realidad que está ahí. Puede haber, sesgos. Si yo entreno con bancos de datos que están sesgados, voy a obtener datos sesgados. Entonces, si tú por ejemplo, un tema histórico, coges y solamente entrenas a tu motor, a tu chat, con datos de una parte, los resultados siempre serán orientados a esa parte. No se va a contener la otra parte. Es así. Y bueno, ¿qué pasa con el impacto medioambiental y económico? Para entrenar estos modelos hace falta una potencia de cálculo impresionante. Eso significa grandes granjas de servidores funcionando, gastando energía. Y cada vez que le damos al ejercicio y le pedimos un prompt, se está generando Entonces, eso también nos tenemos que plantear si nos compensa el beneficio o no. Está ahí. No, son temas que tenemos que tener. Y, por supuesto, retos. Retos como instituciones educativas. Porque esto, de momento, son potenciales beneficios o potenciales riesgos. Pero como instituciones educativas, lo que no podemos hacer es mirar para arriba. Lo que podemos hacer como en la foto de la noche, de ponernos a mirar al contrario. Hay que, de alguna manera, afrontar el problema y empezar a adelantar soluciones. Y es complicado. Es complicado porque muchas de las instituciones de educación superior, universidades, si vamos al no universitario, todavía más difícil, porque va a depender de estructuras gubernamentales, que probablemente los centros no suelen tener esa capacidad de generar estrategias de transformación digital.
Pero en la propia universidad, la transformación digital es una asignatura pendiente. Entonces, en estas transformaciones digitales que se están realizando, si nosotros nos olvidamos de la inteligencia artificial, ya van a nacer obsoletas. Y es que, lamentablemente, o como veíamos ayer también, por el shock que recibimos de todas esas tecnologías, recibimos estas necesidades de cambio con mayor rapidez que somos capaces de responder todavía a los problemas de hace 4 años. Entonces, realmente aquí tenemos muchos retos. Adaptar a todos los actores, formar al profesorado en competencias relacionadas con inteligencia artificial generativa, generación de comunidades de práctica. Os recomiendo que busquéis la comunidad de práctica de la Universidad de Leeds. Desarrollar competencias de los estudiantes. Porque sí, formar al profesorado está muy bien, pero como no formamos a los estudiantes, si sigan creyendo que este es el nuevo oráculo, tendremos un problema. Revisión de los contenidos curriculares, independientemente de qué titulación estemos hablando, porque todas las titulaciones se van a ver afectadas, igual que todas se ven afectadas por el inicio de la página web, de alguna forma. ¿Cómo evaluar nuevos formatos? ¿Y qué pasa con los códigos éticos? Bueno, en fin, ideas para irlas desarrollando a lo largo de 2024. Con esos talleres que haremos presenciales, tenemos online, y de alguna manera, bueno, pues esperar el feedback en el siguiente congreso.